Vamos a ir, hermanos, a Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 22. 22, en el versículo 31. ¿Cuántos están por allí, hermanos? Lucas 22, 31 dice de esta manera, si están por allí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No sabemos, ¿verdad, hermano?, qué está sucediendo en el mundo espiritual. Vuelvo a repetir, nosotros como seres humanos solamente fuimos dotados por el mismo Señor con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que olemos. Pero más allá, hermanos, más allá de lo que somos, no podemos. Pero aquí Jesús, hermano, fue claro en decir, dice que Satanás, hermanos, llegó, preguntó, pidió permiso para zarandearnos. Pero antes que llegara Jesús a este versículo, Jesús había dicho, hermanos, a los discípulos, a los 12 que estaban ahí, que dentro de la familia, dentro del grupo formado por 12 hombres, habría, hermano, un traidor. Jesús le dijo: hay un traidor dentro de nosotros, dentro de la familia. Ellos dijeron: ¿pero quién es, Señor? Empezaron a preguntarse. Y ya luego hubo una discusión dentro del grupo a la misma vez. Y Jesús les enseñó sobre quién sería el mayor dentro de vosotros. Jesús les explicó la forma, hermano, en que debe funcionar una iglesia. Y ya después les dijo: por cuando ustedes han estado conmigo en mis tribulaciones, en mis pruebas, yo os asigno a ustedes un reino venidero. Y en otros, hermanos, en los 3 evangelios, que también habla de este tema, pero según los otros 3 evangelios, dice, hermanos, que cuando Jesús anunció: vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche. Pedro dijo: jamás, Señor. Si todos lo hagan, yo no, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Entonces ahí donde Jesús dice: Simón, Simón, Simón. Siempre, hermanos, mi nombre, ¿verdad?, es Emilio, pero casi la mayoría me llama por Milo. Pero si alguien, hermano, se levantara y dijeran: Emilio, Emilio, wow, diría yo, pues es cosa seria, ¿no? Y de alguna forma Jesucristo le hizo recordar el nombre antiguo del apóstol Pedro. Simón, Simón, dice: es algo serio. Pedro, pues me imagino que se levantó y miró a Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que viene, no? De un maestro. Entonces, hermano, Jesús le dice a Pedro: dijo también al Señor: Simón, Simón, que aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. ¿Alguno de ustedes, hermanos, tuvo la experiencia de zarandear trigo? Muchos de nosotros, ¿verdad? Bueno, al menos mi papá no, pero mi abuelo sí. Yo iba con mi abuelo y agarraba los caballos, 2 caballos, y dar vuelta, ¿verdad, hermanos? Y el trigo, hermanos, es zapateado. El trigo, hermanos, que cuando ya está, hermano, y ahí empieza uno a levantarlo para arriba o a zarandearlo de maneras que hasta que quede solamente el trigo. Y todas las pajas, las basuras, hermano, el viento se lo lleva el aire. Y de alguna forma, hermanos, recuerde siempre, hermanos, que la palabra zarandear significa, hermanos, quebrantamiento de espíritu. Zarandear, un quebrantamiento de espíritu. Entonces, hermanos, Jesús le dice a Pedro que así de la misma manera sería zarandeado el espíritu
de aquellos que tienen una fe genuina. Ustedes saben, hermano, recuerda que el apóstol Pedro fue un hombre muy atrevido, pero a la misma vez fue un hombre sincero. Fue un hombre dispuesto, hermanos, así como vemos aquí, fue un hombre dispuesto. Pero hay momentos que fracasaba en sus intentos. Y hay momentos, hermano, Pedro, ahí estaba Pedro. Jesús lo vio, Jesús sabía, hermano, quién era Pedro. Y por esta razón le dijo que tu fe, que es genuina, será probada. Entonces vemos, hermanos, en qué forma la fe de Pedro fue zarandeada, hermanos. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando Pedro, hermanos, negó a Jesucristo, de hecho los 10 apóstoles, ¿verdad?, cuando Jesús fue arrestado, ¿qué pasó con estos 10 apóstoles? Se echaron a correr, corrieron. Pero Pedro, en su valentía, hermanos, en su promesa, él se quedó ahí. Y fue tras de Jesús, hermanos, mientras que Jesús era arrestado, era llevado ante el palacio del rey, y él iba lejos. Pero cuando él llega, hermanos, en el patio del palacio, y empezó Pedro a ver los maltratos, la humillación de Jesucristo, y se acerca a alguien: ¿conoces tú a este hombre? Dijo Pedro: no, yo no lo conozco. Me parece bien porque tu forma de hablar. Dijo Pedro: ustedes no, yo no conozco, jamás conozco a este hombre. Entonces, hermano, la tercera cantó el gallo, y luego Pedro lloró amargamente. ¿Por qué lloraría Pedro, hermano? Porque tenía una fe genuina, una fe pura, una fe auténtica. Y me imagino, hermano, cuando él vio al Señor, o cuando él escuchó el gallo, hermano, se acordó de las palabras de Jesús. Ahora el remordimiento, hermano, empezó a llorar. Lloró amargamente Pedro. Se arrepintió Pedro de lo que había prometido, de lo que había dicho a Jesús. Pero Jesús lo miró, hermanos, no para condenarlo. Lo miró con ojos de misericordia. De que él sabía todo, hermano, lo que Pedro iba a pasar. Cuando Pedro, hermano, tuvo esa mala experiencia, de hecho Pedro tuvo otra experiencia cuando él intentó aconsejar a Jesús que no fuera a la cruz. También ahí, hermanos, Pedro fue sacudido. Pero una vez, hermanos, que cuando Pedro, hermanos, salió de todo eso, hermanos, su vida salió, entonces, hermanos, tuvo un liderazgo dentro del grupo. Y Pedro murió, hermano, no murió así, hermanos, contento, feliz de la vida. Quizás, hermano, no disfrutar de la vida. Pero él con sufrimiento, hermano, en medio del sufrimiento, él disfrutó su comunión con el Señor. Y esta es la forma, hermanos, en que el cristiano, el verdadero cristiano, el cristiano genuino, hermanos, la fe, hermano, auténtica, será probada, hermanos. Pero la fe, hermano, que no es probada, muchas de las veces, hermanos, vuelvo a repetir, si no hay pruebas, si no hay nada pasa en la vida, hermanos, habla poco de nosotros. Habla poco de nosotros. Porque cuando hay un verdadero cristiano, hermano, un verdadero hijo de Dios, las persecuciones vendrán. Todas las cosas, hermanos, vendrá, hermanos, contra nosotros. Entonces, hermanos, aquí Pedro, cuando él fracasa, se había olvidado de Jesús cuando él dijo en Mateo 10:28. No tengáis temor, dice, del que mata el cuerpo, sino que el alma no puede matar. Pedro tuvo miedo, hermanos, de ser azotado, tuvo miedo de ser crucificado, tuvo miedo en ese momento. Pero ya al final de la historia dice Pedro: bueno, aquí estoy, crucifícame, pero no como mi maestro, sino que mi cabeza sea puesto para abajo. Pedro entonces, hermano, había recapacitado, pero su fe, hermano, había sido sacudida. De lo que aprendemos, hermanos, de esta historia tan lamentable, pero también, hermanos, útil para nosotros, es que muchas de las veces nosotros, hermanos, a través del temor, no predicamos, no hablamos acerca de Jesús. A causa del temor, a causa del rechazo. Decimos nosotros: no, pues si empiezo a hablar de Cristo en mi trabajo, la gente me van a apartar, me van a señalar y me van a tomar que soy diferente. Y entonces, hermanos, tenemos miedo al ser rechazado
por el mundo. Pero el Señor dice, hermano, que Él nos ha dado un espíritu, no de cobardía, sino de poder, de dominio propio. ¿Cuál sería, hermano? ¿Por qué sería entonces, hermano, que la mayoría de los cristianos tenemos miedo de hablar de Cristo? Tenemos miedo de ser rechazados, así como Pedro. 3 puntos yo resalté, hermanos, que quizás hay más y usted, hermano, puede leer más, analizar más de la historia de este Pedro. Pero una de las cosas, hermanos, es el temor al rechazo. El segundo punto, hermanos, el temor ante las circunstancias de la vida. Sabe, hermano, que cuando llega la enfermedad, los problemas financieros, decepciones, problemas, hermanos, económicas, llega a nuestras vidas, hermanos, entonces a veces la fe nuestra es sacudida en ese momento. Empezamos, hermanos, a fracasar en nuestra fe. Empezamos a hablar, ¿será que está Dios conmigo? ¿Será que vive el Señor el que yo adoro? Nuestra fe es sacudida a través de las circunstancias. Y es algo, hermanos, fue claro Satanás, hermanos, al decir a Jesús que nosotros como cristianos la fe auténtica sería sacudida. Pero hay algo más, hermanos. Y este es algo terrible, hermano. Recuerde siempre de dónde sale el traidor: de la familia, del círculo familiar. ¿Dónde salió el traidor, hermanos? Dentro de los 12. Si siendo así, hermanos, una de las cosas que sobrevendrá ante los auténticos cristianos, hermanos, es de ser perseguido. Pero no pensemos, hermanos, de ser perseguido afuera. Muchas de las veces, hermanos, seremos perseguidos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos, habrá circunstancias en que nos duela, como la difamación, el chisme, las falsas doctrinas. Seremos, hermanos, zarandeados ahí. Usted se pregunta, hermano, ¿pero por qué este hermano y por qué esta hermana lo es así? ¿Por qué es así conmigo? Cada uno de nosotros, hermanos, somos invitados a ser sabios, ser entendidos en las circunstancias. Porque no sabemos, hermano, dentro de nosotros aquí, hermanos, cuando venga el Señor, ¿cuántas cizañas sacará el Señor? Va a haber trigo, hermanos, que son trigo genuina, y va a haber, hermanos, cizañas. Pero la cizaña, recuerdo la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Dice que el sembrador vino, sembró su semilla, pero mientras dormían los hombres, salió la cizaña. Entonces los amos le dijeron al Señor: Señor, ¿de dónde sembró usted cizaña? El Señor fue claro en decir: yo no sembré ni cizaña, un enemigo lo ha hecho. ¿Quiere, Señor, que lo arranquemos? No, no lo arranques. Deja hasta la cosecha. Deja hasta la cosecha. Hasta ahí, entonces, hermanos, veremos, dice, cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pero dentro de un grupo, hermanos, ¿cómo contestaría usted, hermano? ¿Cómo contestamos nosotros, hermanos? Cuando hay una falsa doctrina, una falsa enseñanza, cuando hay difamación, cuando hay problemas, hay chismes dentro de la iglesia, porque la fe genuina, hermanos, será zarandeada por Satanás. Será puesta a prueba. Ya saben, ya conoce a Pedro. Pedro era un hombre extraordinario, aunque muy introvertido. Pero esa clase de fe, hermano, que el Señor lo vio, hermano, era genuina, era pura, no era perfecto. Esa fe no era perfecto. Pero el Señor sabía que había en el corazón de Pedro. Y dice: tu fe va a ser probada. Y una de las cosas, hermano, que me hace pensar es que Satanás, hermano, nos conoce perfectamente. Sabe quién somos. Había 2 ambulantes que llegaron, hermanos, a supuestamente a sacar demonios de una persona en el libro de los Hechos. Pero cuando ellos llegaron, le dijeron los demonios: nosotros conocemos quién es Jesús, también conocemos quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois?
Los demonios saben quién es Jesús, sabía quién era Pablo, te conoce quién eres, qué clase de vida llevas, qué hay en tu corazón. Satanás lo sabe. Y aquí, hermanos, sabía que Pedro tenía una fe genuina, hermanos. Satanás sabe quién tiene una fe genuina. Y si usted tiene una fe genuina, hermanos, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser zarandeada. Quizás por mí. Si yo no me cuido, hermanos, seré la cizaña. Seré una piedrecita en sus zapatos. Les haré la vida imposible. Como de cuadritos, como dicen los mexicanos. Y si usted no es sabia, hermanos, usted es llamado a ser sabio. Usted es llamado, hermanos, ser, hermanos, un sabio, como decía el Señor, sé sabio como la serpiente, pero manso como la paloma. Entonces, hermanos, 3 puntos, hermanos, que quizás podríamos dar. El temor ante el rechazo en la sociedad o en el mundo. Temor ante las circunstancias, la enfermedad, problemas financieros, decepciones. En medio de esta circunstancia la fe se turba y nos quebrantamos. Pero lo peor de todo, hermanos, es que dentro de nosotros, hermanos, muchas de las veces hemos rechazado por la propia familia. Y no vayamos allá afuera, dentro de nosotros, hermanos, dentro de la iglesia. Y por ello, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. La fe será entonces, hermanos, sacudida como Satanás lo ha pedido a Dios. Véanse, hermano, otro ejemplo. El libro de Job. El libro de Job, en el capítulo 1 del libro de Job. No tenemos mucho tiempo, hermano, para profundizarnos en lo que es este maravilloso enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo. Pero vayamos a esta historia de Job en el capítulo 1. ¿Cuántos están por allí, hermanos? Job capítulo 2, versículo 1, dice al versículo 6, dice Job capítulo 1, versículo 6 al 12, dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino, ¿quién vino, hermanos? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo, bueno, al versículo 6 dijimos, yo creo que hice 6 al 12, sí, 6 al 12, dice el versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás delante de Jehová. Ahora en el capítulo 2, hermanos, capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Sí están por ahí? 2, 1 al 6. Aconteció que otro día, ese fue otro día, hermanos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, dice hermanos, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová,
piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjese, hermano, qué triste historia, hermano, qué impresionante y triste historia. El libro de Job, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42, que el libro de Job tiene 42 capítulos. Pero desde el primer capítulo hasta el capítulo 42, lo que trata de enseñar, hermanos, el libro de Job es la soberanía de Dios. Es que el Señor es soberano sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, en el mundo físico y en el mundo espiritual. El Señor, Él es el Señor. Y lo que muestra entonces, hermano, es la soberanía de Dios. Pero aquí dice, hermano, que Job, ¿quién era Job? Un varón justo, perfecto. Dios lo ha llamado, lo considera así. Apartado del mal, temeroso. Pero ¿qué hizo Satanás, hermano? Se presentó ante Dios y le dijo: permita que yo toque a tu siervo. Permita que yo haga lo que tengo que hacer con él. Entonces usted se recuerda, ¿verdad?, de Mateo, hermanos, de Lucas 22, que Satanás pidió permiso para que los que tengan fe auténtico serían zarandeados. Y aquí Job era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Satanás llega, hermano, para incitar a Dios. Y especialmente, hermano, me llama mucho la atención el versículo 6 del capítulo 2 que hemos leído. Salió Satanás y lo hirió ¿con quién, hermano? Con una enfermedad. Esto me hace pensar, hermanos, que Satanás puede traer un viento y puede asesinar. Esto me hace pensar, hermano, que Satanás puede quitarte lo que tú tengas y puede enfermar. Si es que la voluntad de Dios está así. Entonces Satanás se presenta: Señor, ¿me das permiso para tocarle? O sea que, en otras palabras, sin el permiso de Dios, hermanos, ninguno, absolutamente ninguno de nosotros serían tocados. Pero si el Señor en su soberanía, Él dice: adelante. Pero llega en un límite. El Señor lo va a hacer. Así que, hermanos, si el Señor, hermanos, permite nuestra auténtica fe, hermanos, será, hermanos, zarandeada. Por esta razón, a la misma vez, hermanos, debemos de tener mucho cuidado los que nosotros solemos aconsejar. A veces vamos en una casa y decimos nosotros: haz que algún pecado tú hiciste, algún error hiciste, por eso estás padeciendo así. Así hicieron, así fracasaron, hermanos, los consejeros, los amigos de Job. Sin embargo, ¿quién era Job, hermano? Un varón justo. ¿Cree usted, hermano, que Job sabía lo que Jehová Dios y Satanás estaban hablando? No lo sabía, hermanos. Job estaba dedicado en adorar a Dios, estaba dedicado, hermanos, en mantener a sus hijos, en ver su hacienda, hermanos. Pero había una plática tras de él. Satanás estaba negociando. Job no sabía. Y cuando Job, hermano, se levanta Satanás, quita toda su hacienda, todos sus hijos, hermano, hasta su esposa, hermano. Lo levanta Satanás contra él. Y él queda en la ceniza, hermanos, rascándose de una enfermedad. Pero ¿cuál era, hermano, la respuesta de Job? Bendito sea Jehová. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Hermano, ¿hasta dónde? Si empezamos a leer a Job, ¿verdad? De algún momento Job, hermano, se turba dentro de la fe. No hubiera yo nacido. Maldigo el día que yo nací. Pero llegamos en el capítulo 14, Job dice, estando sentado ahí, y él se pregunta si los muertos que están volverán a vivir. Él se preguntaba muchas cosas sentado en la ceniza. Si los muertos que mueren volverán a vivir. Todos los días esperaré. Llegamos, hermanos, en el capítulo 19, versículo 25. Estando Job en su condición, dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Al fin Él me levantará del polvo.
el cual yo veré con mis ojos. Yo veré con mis ojos y no lo verán otros, sino que yo lo veré. Hermanos, este es algo que debemos de aprender de Job. ¿Cómo contestamos, hermanos, a las dificultades de la vida? ¿Cómo enfrentamos, hermanos, las situaciones de nuestras vidas? Si en verdad el Señor, hermanos, ha conocido que tú tienes una fe genuina, auténtica, esa fe verdadera será sacudida por Satanás, no por Dios. Aunque Dios permita que las cosas pasen. Porque así Dios, hermanos, probó a Abraham. Pero una de las cosas que hace Dios, que cuando Dios prueba al hombre, hermanos, su final es para bien. Satanás, hermanos, siempre cuando él prueba, hermanos, es para muerte. Entonces, hermanos, debemos aprender mucho de Job, hermanos. ¿Cómo contesta usted dentro de tu iglesia, hermano y hermana? ¿Cómo enfrentará usted las circunstancias de la vida? La vida es dura, hermanos. La enfermedad va a llegar, hermanos. Los problemas financieros va a llegar. Las calumnias va a llegar, hermanos. Personas, hermanos, su familia se levantará contra ti. Usted dice, pero ¿quién es este? Es mi familia, es mi hermano, es mi hermana, la que yo confiaba. Pero no sabemos, hermano, que cuando estamos dormidos alguien siembra una semilla de cizaña en nuestro ser. Y nos levantamos contra nuestro hermano. Yo pido a Dios, hermano, que yo no sea, hermano, la cizaña. Porque recuerda siempre, hermanos, que por nuestra necedad, hermano, el Señor dice, envía un espíritu para engañarnos. O que nos convertamos de ser cizaña, hermanos. Pero ay, dice el Señor, hermanos, ay de aquel que sea tropiezo. Así cuando Jesús le dijo que había un traidor dentro de ellos, el Hijo del Hombre será entregado por aquel, pero ay de aquel. La palabra ay, hermanos, es una expresión de dolor, una expresión de lamento. Hermanos, que no nos pasemos, hermanos. Que no seamos tropiezo. Yo oro a Dios, hermanos, en verdad, que mi corazón no sea engañado, o que no sea un tropiezo para usted, hermano y hermana, sino sea de bendición. Porque hay de mí, hermanos, si sea un tropiezo para usted. Hace 5 años, 10 años, hermano, no éramos así. Ahora con 10 años ya estamos más viejos. Aquí a 10 años, hermano, ¿dónde estaríamos? Para allá nos vamos, hermanos. Pero la vida, hay una vida eterna que el Señor ha prometido para nosotros. Así que si sufrimos, hermanos, Jesucristo, de hecho el apóstol Pablo dice, hermanos, allá en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Hermano, no vamos a entrar, ¿verdad, hermano? Todo cómodo, hermano, en el reino de Dios. Mucho se levantará contra nosotros. Nos turbará, nos aflijará, hermanos. Pero que el Señor nos ayude, hermanos. Termino, hermano, con el libro de Romanos. Romanos, dice el apóstol Pablo a la carta a los romanos. Capítulo 8 del libro de Romanos. Si está por ahí, hermanos, leamos el versículo 28. ¿Sí están por ahí? Capítulo 8, versículo 28 dice de esta manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien, hermanos, aún todo el chisme, hermanos, que se levanta contra nosotros. Si usted está bien con Dios, si usted ama a Dios, esto es a los que conforme su propósito son llamados. Hermanos, procúrense de que su llamado sea por Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que a Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Oh, hermano, qué promesa desde el tiempo antes. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La honra, la gloria sea a nuestro Padre. Si Dios, hermanos, nos ha llamado, procuremos, hermanos, ser agradable ante Dios. Porque todo aquel, hermano, que ha sido llamado por Dios, ama a Dios. Vendrá enfermedades, vendrá pruebas, vendrá persecuciones, vendrá dolores, aflicciones en la vida. Pero todas estas cosas, hermano, ¿dónde nos encamina? Todo va para bien a los que aman a Dios. Porque todos aquellos, dice, hermano, que Él lo conoció antemano, hermano, a estos justificó de antemano. Si yo fui elegido por Dios, hermanos, antes que el mundo, hermano, en mi vida ya conocí al Señor. Yo fui justificado por el Señor. Estoy predestinado por el Señor. Porque a esto dice el versículo, hermano, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuese hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, en esta vida, dice el Señor Jesucristo, a mí me han aborrecido. También a ustedes lo harán. Porque yo no soy de este mundo, tampoco son ustedes de este mundo. Por eso el mundo no nos ama. Por eso el mundo no nos quiere. Si fuéramos del mundo nos amaría. Pero como no somos del mundo, el mundo nos desprecia. Habrá persecuciones, hermanos. Cuando usted es perseguido, hermanos, sin causa alguna, alaba al Señor. Honra al Señor. Levante su mano al cielo y llora ante su Padre. Su Señor, hermano, descenderá y limpiará sus ojos de lágrimas. Porque ninguno de nosotros, hermano, yo tengo 3 hijas. Cualquiera una de ellas, hermanos, que actúa injustamente con la otra, que llego a pensar, me duele, me rompa el corazón. Porque amo a mis hijos, porque los amo a todos. Y no deseo, hermano, que una de mis hijas haga trampa para tener ganancias sobre otra persona, sobre mi otra hija. Todos somos hijos de Dios. Todos somos una familia. Pero es imposible de que dentro de la familia no haya un traidor. Es imposible que dentro de la familia haya cizaña. Es imposible. El Señor lo ha dicho. ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás ha pedido permiso. Ha pedido permiso. Señor, esta es una amenaza dentro de mi reino. Dame permiso y lo voy a tentar. ¿Qué dice el Señor? ¿Conoces a mi hijo?
mi hijo es apartado del mal. Tiéntalo, pero te digo una cosa, no llegues más allá, donde no te puedo permitir más. Así que, hermanos, fiel es el Señor. Como decía Pablo a los Corintios capítulo 10 versículo 13, fiel es el Dios, no permitirá que seamos tentados más allá de lo que nosotros no podamos soportar. Alabe al Señor, hermanos, porque Él es bueno. El cual también, hermanos, el Señor nos manda. Y uno de las recomendaciones de Jesús, cuando Él, hermanos, termina de explicar eso a Pedro, y Él dice, orad para que no seas tentado. Orad para que no seas tentado. Debemos de orar, hermanos, para que el día que haya calumnia, para que el día, hermano, que alguien se está levantando contra ti, no salgas igual con aquel que se está levantando contra ti. Pero ¿qué hace la mayoría de los cristianos? Este no me habla, tampoco no lo voy a hablar. Este anda calumniando tras de mí, también voy a formar mi grupo para poder calumniar contra él. Este también no me habla, yo tampoco no lo voy a hablar. Hermanos, el Señor nos ha llamado en paz. Nos ha llamado a ser el verdadero trigo. Como dice el himno 2:26. Habla del tamo y el viento, ¿verdad? Juntará el trigo, dice, en su troje. Pero ¿qué va a pasar con la paja, con la cizaña? El viento se las llevará. O enviará el Señor a sus ángeles, dice, lo quemará en el fuego. Nuestra vida es corta, hermanos. Luchemos que tengamos una vida, hermanos, genuina. Y oremos al Señor a que nos guarde, hermanos. Porque el Señor sabe quién eres tú. Sabe qué es lo que hay en tu corazón. Y Satanás lo sabe. Y vendrá prueba, hermanos, en la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor los bendiga. Pasa a ustedes.